Aarón no está. Hoy vamos a parar en Génesis entonces porque él ha estado predicando Génesis. Por lo tanto, vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses 2. Vamos a leer 2 del capítulo 6 al 15. Del versículo 6 al 15, perdón. Me he dado la tarea que en los días que Aarón no ha estado, he predicado Colosenses. Y me estaba percatando que la última vez fue hace mucho tiempo. Por lo tanto, antes de que leamos nuestro texto de hoy, quiero hacer un breve resumen de dónde estamos, de qué es lo que vemos en Colosenses. Lo primero es que Colosenses del 1 al 14 es una introducción donde está el saludo común que da Pablo y a la vez hay una acción de gracias a Dios por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en los colosenses. Y después hay una oración que viene de este agradecimiento a Dios, una oración de intercesión por los colosenses. Después vemos que Pablo empieza a hablar de la supremacía de Cristo en la creación, en la nueva creación y en la redención. Y como parte de esto muestra su ministerio, que ha estado involucrado por la gracia del Señor en esto. Y ahí como llegamos hasta Colosenses 2, versículo 5. Lo que continúa en la parte final o desde todo el resto del capítulo 2 de Colosenses es la suficiencia de Cristo. Debido a la supremacía de Cristo sobre todo, es la suficiencia de Cristo y de cómo se tiene que vivir y cómo no vivir a la luz de la suficiencia de Cristo. Y lo que queda después, capítulos 3 y 4, son aplicaciones prácticas que en algún momento vamos a llegar. Entonces, vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 6 al 15, así que les pido que lean conmigo sus copias de la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Señor, llegamos ante ti sabiendo que tu palabra es vida, y te pedimos que tu palabra usada por tu Espíritu Santo traiga vida a nuestros corazones. En tus hijos que sea fortaleza, y en el que aún no es creyente, que sea un llamado a arrepentimiento. Te pido que pueda guiar mis pensamientos, mis palabras, todo lo que diga. Que no me pare aquí confiando en mí mismo, sino en tu Espíritu Santo guiando. En el nombre de Jesús. Amén. A veces yo le he dicho a algunas personas que soy un arqueólogo frustrado. Me gusta la arqueología. Y a veces ando viendo mucho estos programas. Algo que he descubierto es que cuando los arqueólogos van a algún lugar, a un sitio que tal vez pertenecía a una civilización, pensemos en Latinoamérica. Ellos pueden ver por el tipo de cerámica si era maya, inca, azteca o qué otra cosa. Y cuando lo determinan, entonces dicen seguramente esto era la forma como hacían esto, o esto como estaban ubicados sus templos o todo esto. Al identificar a qué pertenecía un sitio, a qué grupo, se espera entonces que hubiera cierta conducta en las personas de ahí. Y lo que nos dice este texto de hoy es que ante la realidad de quienes somos en Cristo, se espera que vivamos de ciertas conductas y que no vivamos de algunas conductas también, las cuales vamos a ver más claro dentro de algunas semanas, que si Dios lo permite,
está programado que yo vuelva a predicar por las mañanas y vamos a seguir viendo lo que falta del capítulo 2. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo el cristiano tiene que vivir a la luz de la victoria que tiene en Cristo. Tengo 3 puntos: cómo vivir en esperanza por fe dando fruto, cómo no vivir en filosofías y la victoria de Cristo, que es el motivo del caminar cristiano. Viendo el primer punto, esto lo vemos en los versículos 6 y 7, cómo vivir en esperanza por fe dando fruto. Por tanto, ¿qué? Lo que ha habido antes, y les resumí hace poco, es la supremacía de Cristo. Es como Él es supremo sobre todo. Entonces, ¿debido a quién es Cristo? Por esta razón. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, ¿por quién es Cristo? Entonces ustedes tienen que andar como lo recibieron. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. ¿Cómo lo recibieron los colosenses? Recordamos, si ustedes van al capítulo 1 que habla acerca de, lo recibieron en esperanza y con regocijo. Y le está diciendo, de la manera que recibieron a Cristo, así anden también en Él. Y este es un punto importante para los colosenses y para cada creyente. Porque a veces vivimos bajo el concepto de que necesito la fe y el gozo de la esperanza en Cristo para creer en Cristo. Y el resto de la vida es por mi propia fuerza. Y lo que está diciendo aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es, no. También para la vida diaria necesitan andar en Cristo. En la esperanza que solo se tiene en el Evangelio, no en su propia fuerza. A veces cometemos ese error. Yo mismo lo he cometido. Y seguramente ustedes también lo han cometido. En querer vivir en sus propias fuerzas, olvidando el Evangelio de la gracia que nos ha traído a Cristo. Entonces, anden de esta manera. Y anden, se refiere a un caminar diario. Y hace una referencia a algo constante. Anden constantemente. No anden en la mañana, no anden los lunes, no anden el domingo, el día del Señor. No, anden. Se refiere a constancia. Algo continuo, algo que no para. Constantemente vivan de esta manera, con esa esperanza que ustedes recibieron. No hay otra forma, colosenses, en la cual ustedes puedan andar, está diciendo Pablo acá. ¿Y cómo es este andar? ¿Cómo es este andar? Firmemente. ¿Firmemente qué? Arraigados en Cristo, edificados en Cristo, confirmados en la fe y con una gratitud rebosante. Esa es la forma como le dice ustedes, debido a quién es Cristo y lo que han recibido en Cristo, que antes ustedes estaban alejados en malas obras, les ha dicho antes en el capítulo 1, pero ahora han sido reconciliados en Cristo. Por lo tanto, tienen que andar y vivir de estas maneras. ¿Y qué es esto? Es algo similar a cuando nosotros vemos a una persona que ha practicado ballet. Si ustedes ven a alguien que ha practicado ballet, camina de cierta forma, se siente de cierta manera. De esa manera es como el cristiano va a andar, algo que identifica que es cristiano. Algo que muestra que es distinto a lo que está afuera. ¿Qué son esas cosas? Arraigado. ¿Qué es arraigado? Es tener raíz. A mí me encantan y odio, es una relación de amor y odio con estos árboles, los ficus. Me encantan porque me hacen pensar en mi vida espiritual. Cada vez que yo veo un ficus enorme, mi primer pensamiento es, ¿dónde está su raíz? Para los que conocen de plantas, saben que el ficus, su raíz crece donde tenga que ir para siempre estar verde. Y ahí es donde lo odio, porque un par de veces lo he encontrado en unas tuberías en mi casa. Algunos de ustedes también. Y entonces lo que está diciendo, tengan una raíz firme. Y la raíz no va por aquí encima donde vemos. Podemos ver una planta y la vemos qué hermosa. Sus flores, qué bonitas. Pero la raíz está en lo asqueroso, en lo sucio, abajo. Firmemente arraigados. De forma difícil muchas veces. Pero firmemente arraigados, con una raíz fuerte que va donde tenga que ir para tomar del agua que es Cristo. Colosenses, cristianos, vivan firmemente arraigados en Cristo. Pero no solo firmemente arraigados, también firmemente edificados. Si seguimos estas analogías que está usando Pablo, el arraigados hace referencia a un fundamento.
Para que usted edifique, usted necesita tener un fundamento previamente puesto en un lugar. Y lo que está diciendo es, una vez que la raíz de ustedes está plantada, está metida en Cristo, está tomando de Cristo, sobre ese fundamento construyan. Sobre quién es Cristo, construyan sus vidas. No sobre quiénes son ustedes. No sobre lo que ustedes pueden llegar a ser. No sobre lo que ustedes han logrado o no han logrado en sus vidas. Es sobre quién es Cristo. Por eso, ahí edifiquen. Pero a veces podemos cometer el error de edificar fuera de Cristo. ¿Cuántas veces no nos encontramos edificando en mi habilidad para hacer algo? Un predicador puede verse edificando su predicación sobre su habilidad para exponer en público o dominar idiomas originales o muchas cosas. A veces no nos edificamos, no construimos en Cristo, sino nuestra habilidad. Esto es parte de lo que estaba mencionando. Es andar día a día en todo lo que hago. Y edificar implica llegar al Señor con confianza. No solo para los grandes eventos de la vida, para los grandes, sino para los pequeños también. A veces, oh Señor, necesito saber si tengo que operarme o no el ojo. Pero cuando tenemos que saber a qué horas debería levantarme para ir a algo, no, eso es mío. El Señor no es absoluto. Esas cosas chiquitas yo las controlo. Nuestra vida completa le pertenece al Señor. Edifiquemos sobre la verdad de quién es Él. No solo en pequeñas cosas. Parte de saber que estamos edificando en Cristo es tener un instinto hacia Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando sucede algo, los niños, cuando sucede algo, ustedes, niños y los adultos, podemos ver, algo les asusta. Un perro. Una vez un perro mi hija estaba regando unas plantas que tenemos fuera y un perro empezó a ladrarle y ella empezó a gritarnos a todos en la casa. Ese fue su instinto. ¿Cuál es el instinto nuestro en la vida? ¿Gritarle a Cristo o gritarle a la persona que nos puede librar? ¿O a mi conocimiento o a mis títulos o a mi falta de títulos o a mi fuerza? Eso muestra si estamos edificando en Cristo o no. ¿Cuál es nuestro instinto? Si nuestro instinto es hacia Cristo o hacia algo más o alguien más. Entonces, también les dice Colosenses, ¿cómo tienen que andar también? Confirmados. Confirmados en la fe. ¿Por qué confirmados en la fe? Porque hay dudas. Justo ayer le estaba diciendo a mi esposa por la tarde que ayer fue un día donde luché con ansiedad en mi corazón. Y el viernes, como todos los viernes, tenemos nuestro ensayo de la predicación y yo había predicado esto mismo a los que estuvieron ahí. Pero el sábado lo había olvidado. Y estaba luchando con ansiedad en mi corazón. Hoy mismo he luchado esta mañana con eso. Y por eso necesitamos ser edificados. Cada uno de ustedes ha luchado con cosas en su vida. Y sigue luchando y mañana va a luchar con cosas en su vida. Y tiene que seguir confirmándose en la fe, yendo a quien es Cristo. Y estar confirmados en la fe es ir a qué es el Evangelio y las promesas que tenemos en el Evangelio, del cuidado que Cristo da a los suyos. No en las promesas que alguien más puede dar. No en las circunstancias, en cómo se van moviendo. Sino en lo que la fe en Cristo, en el Evangelio de Cristo nos dice. En eso es que tenemos que estar confirmados. Porque van a haber luchas mañana. Con padres incrédulos. Con madres incrédulas. Con jefes difíciles. Con hijos que viven lejos de la fe. Con cáncer. Con un esposo o una esposa infiel, con dolor en el alma, con falta de dinero. Van a venir esas cosas mañana o quizás están golpeando su cabeza en este momento. Y por eso somos llamados a estar confirmados en la fe de quién es Cristo, porque eso es lo que sostiene al creyente. Por cierto, es un sostenimiento que un no creyente no tiene y que nosotros tenemos por misericordia del Señor. Pero después viene y comienza a decir, ok, confirmados en la fe, edificados, arraigados en Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo más andar?
Y lo dice rebosando de gratitud. Gratitud. La gratitud es algo que a veces se ha olvidado en nuestra sociedad. A veces que nosotros mismos hemos olvidado. A veces pocas personas, usted les abre la puerta y le dicen gracias. O nosotros no decimos gracias. Y sobre todo, nos rebosamos, porque aquí no dice una gratitud, un poco de gratitud, dice rebosante. Y algo que rebosa es algo que se sale de sus límites. Es como la vez que alguien dejó la llave abierta en el baño de mi casa y se me inundó la casa. Rebosó de lavamanos, llenó toda la casa. Eso es lo que habla. Y una gratitud rebosante con el Señor por lo que ha hecho en la vida del creyente, por el rescate que ha hecho, por la esperanza que concede. Porque la esperanza del Evangelio, como hemos estado diciendo, no es solo para ser salvo y venir a la fe, sino para vivir cada día, en este peregrinaje en esta tierra, hasta que lleguemos a la patria celestial. De este modo, ¿cómo vive entonces el creyente? Sabiendo quién es Cristo, se implanta firme en Cristo en cada aspecto de la vida. Y en Cristo edifica su vida. Y cuando las dudas del día a día golpean, corre a Cristo para ser confirmado en Cristo mismo, en la verdad de Cristo. Y el resultado de esto es una gratitud rebosante, un gozo desbordante. Es una invitación a cómo debemos de vivir. Pero hay contrastes también. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo no vivir en filosofías? Aquí comienza una de 4 advertencias de cómo no vivir. Y quizás volvamos a ver esta el próximo domingo que tenga que predicar. Y vamos a ver las otras advertencias de cómo no vivir, que están en el resto del capítulo 2 hasta inicio del 3. Y que básicamente Pablo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, vivan de esta manera, para que no vivan en filosofías humanas, en legalismos, en misticismos y brujerías, y en ascetismos o alejados del gozo o del placer que el Señor pone a disposición del creyente. Colosenses 2:8 nos dice, nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Miren, inicia. ¿Por qué es importante esto? Porque llama la atención. ¿Cuántas veces ustedes no quieren señalarle algo a alguien y dice, mira allá? Quiere llamarle la atención. A veces los creyentes no vivimos prestando atención a lo que está alrededor. A veces los creyentes no tenemos esa sabiduría, por eso empezamos a ver series de televisión con alto contenido sexual. Series de televisión donde no hay desnudos, pero se promueve la promiscuidad o el asesinato o muchas cosas. Porque no filtramos por la verdad del Señor. Y empezamos a permitirnos cosas en nuestras vidas. Y por eso dice, miren. Pongan atención, colosenses. Cristianos, pongan atención. Cómo no deben de vivir, habiendo entendido cómo sí vivir. Entonces vean cómo no vivir. Y la primera es por las filosofías que hay en el mundo. Luchen para que estas filosofías no los hagan cautivos. Para que estas filosofías no vengan hasta ustedes y los lleven esposados, cautivos, esclavizados, presos de ellas. Para estos principios aquí, ¿qué son filosofías? Son un conjunto de conocimientos sobre algún tema, cuyo origen puede ser el estudio, la tradición y supuestas verdades, pero sin considerar la verdad bíblica. Es un montón de cosas que están alrededor, científicas muchas, otras por tradición de algo que se ha hecho. Y que se toman como la verdad, sin filtrarlos por la Escritura, sin filtrarlos por lo que dice la palabra del Señor. Como les digo, espero hablar más de esto cuando veamos estas 4 advertencias. Así que quiero dejarlo hasta aquí este punto, pero quiero señalar 2 cosas. Lo primero que dice Pablo es, nadie los haga cautivos, esclavos, o que estén cautivados. Cautivados no solo es estar preso, es estar embelesado por algo. Nadie los haga cautivos por estas cosas.
sino que sea Cristo quien los cautive. Tenemos que aprender a estar cautivados por Cristo. Y ya voy a hablar un poco más de esta parte, pero ahora quiero aplicar este punto aquí. Hay dos áreas específicas donde quiero aplicarlo. Estas filosofías que se inventan y que uno sigue. La primera es el matrimonio. Cuando ustedes leen Efesios 5, del 25 al 33, encuentran la exposición de cómo es el matrimonio. Pero los creyentes muchas veces no vivimos por esas verdades. En donde el hombre es una especie de Cristo para su esposa, que se sacrifica por ella, que muere y vive para el bienestar de ella, y que la santifica. Hombres, si no han meditado, lean, vayan a su casa hoy y mediten en eso. Una de las cosas que dice que Cristo hace con la iglesia es que la santifica. Como esposos tenemos la labor de santificar a nuestras esposas en el sentido de instruirlas, de mostrarles a Cristo, de mostrarles la verdad del Evangelio. Es triste cuando en un hogar es la mujer la que está santificando al esposo. Eso es haber renunciado y creer que solo es una máquina que trabaja. Cuando la palabra muestra que el hombre tiene que ser quien provee no solo dinero, sino que estabilidad emocional, instrucción bíblica, incluso señalar cuando hay pecado. Si usted lo ha estado haciendo, arrepiéntase ante el Señor y vaya a esas nuevas misericordias que hay en Cristo. Y hágalo. Esposa, nos dice también acá que se sujeta a su marido y confía en él. No quiere ser la que manda. No quiere decir, mi esposo no hace eso, entonces yo tomo el control. Se sujeta. Crece bajo su instrucción. En lugar de eso, se creen filosofías del mundo. Y cada uno tiene que tener su cuenta bancaria, ridiculeces. Usted no tiene que estarle, ni el esposo ni la esposa tienen que agarrar el celular del otro. Eso es privado. Tonterías si son una sola carne. Entonces nos dejamos guiar más por esas cosas. Y la otra cosa donde quiero aplicar brevemente es, hemos comprado a veces como cristianos la definición del éxito del mundo. Dinero, carros, propiedades, títulos, casas, muchas cosas, poder, puestos. En lugar de entender que el éxito definido bíblicamente es tener a Cristo. Ese es el éxito. Con su cuenta bancaria de 1 millón de lempiras o con su cuenta bancaria en ceros. El éxito es tener a Cristo. Si usted valora o mide el éxito por lo que el mundo dice, va a golpearse contra una pared que le va a destruir por completo. Y justamente esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Cristo. La victoria de Cristo, el motivo del caminar cristiano. Ya dijimos que previamente Pablo ha hablado de la supremacía de Cristo en el capítulo 1. Pero ahora vuelve y habla otra vez de Cristo. Cuando está dando esta primera advertencia de cómo no vivir, antes de las siguientes 3 advertencias, vuelve a Cristo. No sé cuántos de ustedes han visto Forrest Gump, pero en Forrest Gump, esta película, hay un personaje llamado Bubba. Bubba le gustan los camarones. Bubba le cuenta a Forrest Gump que va a tener camarones al ajillo, fritos y tacos de camarones y hamburguesas de camarones, no sé qué. Porque le encantan los camarones. A Pablo le encanta a Cristo. Y vuelve a llegar ahí. Porque le está diciendo, no sean cautivados por filosofía, sean cautivados por Cristo. Miren, no puedo detenerme. Y tengo que volver a hablar de Cristo. Yo entiendo que hay cosas en la vida donde tenemos que hablar de circunstancias. El clima, la política, un partido de fútbol. Entiendo, nos pasa. Pero ¿qué porcentaje diríamos de nuestras conversaciones como familias, como matrimonios, como amigos, tienen a Cristo? A veces nuestro hablar muestra que no estamos siendo cautivados por Cristo, como Pablo llama a que estemos cautivados por Él y muestra que está cautivado por Él.
Este es un buen momento para pensar. ¿O cuántos de nuestros pensamientos están cautivados por Cristo? En otras ocasiones he dicho, ¿qué pensamos cuando no estamos pensando en nada? Es decir, cuando no estamos hablando con nadie, cuando vamos solo una hora en el tráfico. Viene Cristo a nuestra mente. ¿Qué tan frecuente viene Cristo en nuestras conversaciones y en nuestros corazones individuales? Es un buen punto para pensarlo ahora. Entonces dice, la victoria, este caminar que les digo que deben de tener colosenses, el cual los lleva a evitar a caminar de esta forma, se debe a la victoria que está en Cristo. Y lo vemos del versículo 9 en adelante. Lo primero que dice es, y nos recuerda, la plenitud de Cristo. La plenitud de la deidad que reside en Cristo. Esta palabra plenitud en su lenguaje original habla de pletora. Y hay un comentarista, apellido Bill, que lo estuve escuchando el otro día y él decía, él ha escrito acerca de cómo el Nuevo Testamento hace uso del Antiguo Testamento. Y él decía que pletora está relacionado a las palabras que en el Antiguo Testamento se utilizaron para la dedicación del tabernáculo y del primer templo de Salomón, donde la presencia de Dios llenó el templo. Que hubo estruendos, que hubo humo, que la presencia del Señor llenó el templo. Entonces él dice que Pablo, siguiendo lo que Juan habla en su primer capítulo del Evangelio, que dice que Cristo habitó, es decir, se hizo tabernáculo para morar con nosotros, lo que está diciendo es, en Cristo está toda la deidad. Si usted quiere encontrarse colosense con Cristo, con la deidad, vaya a Cristo, no vaya a un templo o a estas otras cosas que comenzará a señalar después. Toda la plenitud de quien es Dios reside corporalmente en Cristo. Y corporalmente habla de completitud, de toda la plenitud está ahí. A veces andamos por la vida queriendo entender, ¿y cómo será Dios? ¿Y quién es Dios? Y en Cristo encontramos esa respuesta, esa plenitud de quién es Él. Es una plenitud total, no media. Y es importante ver que nos dice que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y que al ser la cabeza, ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, Él tiene la autoridad sobre todo ser. Y en esta plenitud de Cristo, que lo hace ser la cabeza sobre todo, usted y yo somos completos en Él. ¿Qué es algo completo? Algo que no le falta nada. Algo que está 100% lleno. A veces andamos queriendo llenarnos por la forma como vestimos, por la forma que estudiamos, por el lugar donde vivimos. Porque el corazón humano está diseñado para estar lleno, para estar completo, para que no le falte nada, para que tenga un gozo completo. Pero el pecado, la entrada del pecado, hizo que esa comunión perfecta que tenía en Dios y que le hacía tener el gozo completo se haya ido a la basura. Y por eso anda saltando, cuando ustedes leen Eclesiastés, anda saltando el corazón humano para encontrar completitud o llenura en sexo, en dinero, en poder. Cuando en verdad está completo y lleno de gozo solo en Cristo. Y eso es lo que está diciendo acá. Si usted se ha sentido hoy, ayer, esta semana, los últimos años, vacío, sin gozo, entendiendo claramente que algo le falta y que no lo logra llenar con nada, es porque le hace falta a Cristo. Es porque no tiene a Cristo, quien es quien llena por completo. Agustín de Hipona decía, nuestros corazones andan, nuestras almas andan por todos lados buscando lo que les hace falta, hasta que lo encuentre en ti, Señor. Entonces, en esa plenitud de quien es Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, somos llenos en verdad, no fuera de Él. Y esto nos hace estar en paz y nos reconcilia con el Dios de paz. Pero también nos muestra algo. Versículos 11 y 12 nos dice que también en Cristo ustedes fueron circuncidados.
Meditemos en la circuncisión. La circuncisión era la señal de pertenencia al pueblo de Dios. Esa era. Y también menciona aquí porque hay unas cosas judaizantes, legalistas que después va a atacar. Si Dios lo permite, lo veremos en la próxima predicación. Pero está diciendo, ustedes ya fueron circuncidados. Aquí hay paganos metidos. Hay algunos judíos. Recordemos que el valle del Lico, donde está Éfeso, la Odisea y Colosas, habían sido trasladados miles de judíos en algún tiempo. Entonces, varios eran circuncidados, pero algunos paganos tal vez no. Y entonces, cuando leen esta carta pública, ustedes fueron circuncidados, ¿cómo? En la circuncisión de Cristo. Ok. ¿Cómo? En el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo reemplaza a la circuncisión como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Y aquí quiero señalar algo. Si usted dice adulto, si usted es un adulto que dice que ha creído en el Señor y no ha sido bautizado, le preguntaría, ¿por qué no ha sido bautizado? La circuncisión, que es reemplazada por el bautismo, es una señal de pertenencia comunitaria. De decir, aquí estamos, y de Dios diciendo, este es mío. Y cuando usted no ha sido bautizado, usted no ha recibido ese beneficio de Dios diciendo, este es uno de los míos. Así de sencillo. Entonces está diciendo, fueron circuncidados, fueron hechos parte del pueblo de Dios por la circuncisión. Siempre es bueno si usted puede en algún momento leer Efesios, Colosenses y Filipenses, armonizarlos, porque son 3 cartas que escribe Pablo prácticamente al mismo tiempo, mientras está al final de Hechos, en la cárcel en Roma, en su primer cautiverio. Él las escribe junto con la carta a Filemón, él las escribe, y cuando leemos estas 3 cartas juntas nos damos cuenta cómo armonizan y cómo se llenan una con otra, se complementan. Y entonces en Efesios, una de las cosas que dice es, ustedes que antes no eran pueblo y que estaban afuera sin promesas, ahora son hechos pueblo y tienen las promesas. ¿Y cómo se reciben esas promesas? Por la iniciación, si quieren decir, el rito de iniciación de ser parte como un adulto creyente que viene ahí. Niños, hijos del pacto, ustedes han recibido la señal del pacto. Ustedes son parte de la familia del pacto también. En donde hemos dicho, son parte de nosotros y cuidamos de ustedes. Ni la circuncisión ni el bautismo salvan a nadie. Todos tienen que venir a una fe y un arrepentimiento en Cristo. Pero si hay beneficios, al decir son parte de algo. Entonces, adulto, nuevamente, si usted dice que ha venido a la fe en estos días, le invito a que considere que debe ser bautizado. Es un mandato del Señor. Ahora, vemos los versículos 13 al 15 para ir terminando. Que dice que además, ¿por qué son completos ustedes y por qué han recibido esta señal de ser parte de la familia? Porque cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión, es decir, no siendo parte de y estando muertos como zombies andantes, Dios les dio vida en Cristo. ¿Y cómo les dio vida? Perdonando todos los delitos. No perdonando los delitos de ayer. No perdonando la mitad de los delitos. Entendiendo delitos como los pecados. Perdonando todos y cada uno de ellos. A veces nuestra memoria es tan buena que se remonta al pasado, a los pecados que hemos cometido. Y nos llevan a vivir en tristeza por algún tiempo. Ese pecado ha sido perdonado por Cristo. La plenitud de vivir en Cristo es recordar que nuestros pecados han sido perdonados en Él. Todos y cada uno de ellos. Que somos llamados a vivir en santidad. Esto es como que yo quisiera que alguno de ustedes un día viniera y me diga, Rudy, pagué tus préstamos y el saldo de tu tarjeta de crédito. Yo me voy a alegrar. Si alguno lo quiere hacer, se acerca después.
Pero es como que alguien venga así. Y Cristo viene y dice, yo pagué todas tus deudas. No significa las borré. Las borré de tu registro, sí. Significa las borré de tu registro y me las puse a mi cuenta. Y las pagué yo mismo. Eso significa el perdón. No hay almuerzo gratis, dicen por ahí. Siempre hay alguien que lo paga. Y esto lo pagó Cristo. Nuestras deudas las ha pagado Cristo. No su habilidad, no su capacidad, no sus buenas obras. Esta deuda la pagó Cristo. ¿Y qué deuda era? ¿Cuál era la deuda? Dice que se canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Lo interesante es que aquí Pablo dice contra nosotros, le está diciendo, ustedes fueron perdonados. El documento contra nosotros. Todos somos pecadores. Yo puedo estar parado aquí, soy tan pecador y necesitado de Cristo como cada uno de ustedes. ¿Y qué era ese documento de deuda? La ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? El carácter de Dios. Cuando Dios dice, no adulteren, es porque Él es fiel a su esposa, a la iglesia. Cuando Dios dice, no mientan, es porque Él no miente a sus promesas. Cuando Él dice, no tengan falsos dioses, es porque Él es el único que sabe que merece la adoración completa. Entonces la ley es el carácter de Dios. Y entonces lo que Dios dice a sus criaturas, hechas a su imagen, es, ustedes deben de cumplir la ley, vivir como yo vivo, dice Dios. Cumpliendo la ley de esa manera. ¿Alguien puede cumplir la ley de esa manera? Solo Dios. Nadie más puede hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Con uno de los mandamientos, dice el libro de Santiago, que usted quebrante, ya es culpable de todo, de haber quebrantado toda la ley. Entonces, esa ley de quién es Dios se convierte en un enemigo. Se convierte en todo el manojo de cosas que un abogado presenta en la corte como acusaciones. La ley de Dios, Dios mismo, quien es su carácter, se presenta ante usted como el enemigo suyo. Y eso es lo que fue perdonado, la acusación. ¿Por qué? Porque la ira del Dios Santo sobre aquellos que no eran capaces de cumplir su ley cayó sobre Cristo. ¿Cómo lo hizo? Nos dice que lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. En ese tiempo, en las crucifixiones, se ponía al pie de la cruz un documento diciendo los delitos por los cuales esa persona era crucificada. Y cuando Cristo fue crucificado, los delitos de usted fueron puestos en la cruz. Sus delitos, cada uno de sus pecados, fue clavado en la cruz. Y por eso es que usted hoy puede ser perdonado. Es por eso que cada uno de nosotros puede andar edificado, arraigado, rebosante de gratitud. Porque hemos sido perdonados ante el Señor. ¿Recuerdan que Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad? Dice que Él despojó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo, triunfó sobre ellos. Les quitó cualquier poder que tuviera contra ustedes. El libro de Zacarías, cuando ustedes lo leen, encuentran una escena donde Satanás está acusando al sumo sacerdote Josué. Ven también Job, cómo Satanás llega a acusar a Job. Satanás era acusador y sus secuaces acusan al creyente. Ese poder fue despojado, fue quitado de ellos. Fue quitado de ellos. En algún momento les comenté algo que una persona dijo, que en Escocia, esta Escocia que ahora ya no es creyente, sigue en los tribunales la tradición que cuando el juez está hablando con el acusado, el abogado está en medio. El juez nunca le habla directo al acusado. El abogado está en medio. Y en esta Escocia creyente, esa tradición surgió porque Cristo es nuestro abogado y se pone entre la ira del Dios Santo y nosotros y recibe toda la ira y nos da toda su justicia. Y eso es lo que sucede acá. Toda esa ira venía sobre nosotros y Dios, Cristo Jesús, se pone enfrente y cae sobre él. Y son perdonados nuestros pecados.
Y por eso es que pueden vivir los colosenses y cada uno de nosotros arraigado, edificado, confirmado en la fe y con gratitud. Mañana acá tal vez yo mismo y ustedes vamos a luchar con ansiedad otra vez. Debemos de recordar quién es Cristo y correr a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y recordar que cuando venga a nuestra mente esa acusación de ese pecado horrendo que cometimos hace algún tiempo, ha sido perdonado por Cristo. Y podemos vivir en la libertad que Él nos da. Pero esto es si usted es creyente. Si usted no es creyente, esto que acabo de decir no le aplica. Para nada. Si usted no es creyente, no tiene más que una expectativa de una horrenda ira santa que va a caer sobre usted. Y por eso le invito, si usted no es creyente, venga a Cristo. Porque así como a todos estos pecadores que estamos acá, nos ha perdonado los pecados, a usted que no es creyente y nunca ha puesto su confianza en Cristo, también Dios puede perdonarle todos los pecados y puede agarrar el acta de decretos contra usted y clavarla en la cruz de Cristo. Venga a Cristo. Oremos. Señor Dios, qué maravilloso recordar que podemos vivir confiadamente cada día, a pesar de las angustias del alma, que podemos vivir en la verdad de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Señor, a tus hijos concédenos fortaleza y esperanza mientras recordamos estas verdades. De aquellos que aún no han puesto la fe en Cristo, concédeles que tu Espíritu Santo venza toda resistencia con su gracia irresistible y que los traiga a una vida plena, completa en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.